toma esta comparación de una carrera, dice. Y la Biblia es explícita en decir que tenemos que correr esta carrera que tenemos por delante, ¿ya? Este es algo que el Señor está produciendo en los regenerados, en los que murieron y resucitaron con Cristo. Amén, ¿o no? Esta entonces es una carrera para aquellos, para los que están en la luz. El que fue arrastrado de tinieblas a luz, ese está en la carrera. Algunos están en esta carrera de diferentes maneras. Fíjese, hay algunos que están trotando, hay otros que están caminando, algunos están sentados ahí cómodamente y algunos solo son espectadores. Pero el cristianismo, hermano, seguir a Cristo es una carrera. El desgaste es mayor al correr que al trotar, hermanos. Frente a esto, ¿cuál será nuestra actitud? ¿Qué actitud tenemos realmente frente a esto que nos plantea el Señor a través del apóstol Pablo, aquí donde hemos leído en Hebreo? Yo hago mención al apóstol Pablo porque el apóstol Pablo habla en otros capítulos de lo que es la carrera, ¿ya? Pero lo que está mencionado aquí en el libro de Hebreo de parte del Señor, hermanos, es algo explícito para cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, nuestra actitud es lo que el Señor está en alguna medida requiriendo de nosotros. Tan igual como el día que estábamos en tinieblas y nos arrastró a la luz y fuimos iluminados por el Evangelio. En ese mismo instante, cuando creímos, cuando el Señor nos mostró nuestra condición y como también el Señor a través del Evangelio nos reveló a Jesucristo en una cruz clavado, en una cruz ensangrentado por mi pecado, por mi maldad. Y como yo en ese instante pude creer y recibir al Señor en mi vida, hermanos, de esa misma actitud estamos hablando, producto del gozo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. No ha sido poco lo que el Señor ha hecho. Una vida sedentaria, alguien que, hermano, está sin actividad, empieza a producir algunas cosas. Aquel que está sin hacer ejercicios, aquel que está sedentariamente ahí por alguna situación de incapacidad física que pueda haber. ¿Qué pasa con aquel? Lo más probable es que empiece a engordar, pues, hermano, ¿sí o no? A ganar unos kilitos más, ¿ya? Si no usamos nuestros miembros físicos, nuestros brazos, nuestras piernas, hermanos, se empiezan a atrofiar. Pueden morirse. Sí, pueden llegar a ese límite. Pero vivir en santidad es estar en Cristo. Estar en Cristo es donde uno se puede agotar, cansar, porque estar en Cristo demanda disciplina, demanda compromiso, demanda entrega, demanda pasión. Hermano, no somos meros espectadores de esta carrera. Usted y yo estamos en esta carrera, hermanos. La nueva vida en Cristo es siempre y ha sido siempre una carrera. Fíjese, hermano, en el libro de Amós, capítulo 6, en el primer versículo, la parte A dice: ay de los reposados en Sión, ay de aquellos que están así, cómodamente. Cuando dice la Biblia, nombra a Sión, habla de la iglesia. Ay de los que están cómodamente reposados en la iglesia. No se puede o no se debe tener una vida reposada
un culto al mes, una conexión para que no digan nada los que están conectados, muchas veces con la conexión solamente y ellos lejos, ni siquiera escuchando, para que no digan nada. Si no hay un deseo interno para estar con la iglesia, y Dios es el que se encarga de colocar en nosotros esa necesidad, porque nos ha hecho parte de un cuerpo que es Cristo, y donde Él es la cabeza. Hermanos, recuerde esto siempre: Dios hace nacer, pero también Dios hace morir. Partimos cuando Él determine en nuestras vidas. Amén. No es como alguien dijo por ahí, se lo llevó el cáncer a nuestro hermano Juan. No, se lo llevó el Señor. Amén. Hermano, y un paréntesis, eso que aconteció, hermano, de verdad se lo digo, yo he estado en muy pocos funerales donde ha partido un hijo de Dios. En los otros casos han sido supuestos, y en algunos, obviamente, el humanismo se ha hecho presente de una manera grande. Pero, hermanos, tuvimos la oportunidad de conocer, tan igual como aquel caso que la Biblia habla del ladrón en la cruz. Nuestro hermano Juan alcanzó a escuchar el Evangelio. Y por gracia de Dios, Dios nos permitió compartir con él también el bautismo. Amén, ¿o no? Amén, pues, hermano. Y él partió, el Señor lo llamó. Qué tremendo, hermano. Y nos ganó. Él ya terminó la carrera ya. ¿Ah? Qué glorioso, hermano. Esto es tremendo. Dios lo hace, hermano. Tenemos que tener entonces una actitud consecuente con este llamamiento, una actitud consecuente con esta carrera que estamos corriendo, hermanos. Pero muchas veces nos damos cuenta que falta compromiso, que hay demasiado relajo en nosotros, que estamos demasiado afanados en otras cosas. Pero estamos conscientes también, porque Dios nos ha hecho conscientes que ahora estamos en esta vida nueva en Cristo. Amén. Fíjese que buscando encontramos que carrera en griego es agón, y agón es agonía. Es algo exigente, es agotador. Se necesita firmeza, se necesita disciplina, se necesita determinación, se necesita perseverancia. Entendiendo que todo esto que yo he mencionado no es que yo lo produzca, sino que es Cristo en mí produciendo todo esto. La Biblia dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, Dios nos llama a ubicarnos claramente con su palabra. Hay una carrera donde usted y yo tenemos que correr. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que cuando dice la palabra con paciencia, hemos escuchado los términos en griego, ¿cierto? Paciencia está dividido en dos cosas. Una es, en griego, upomone. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Qué significa upomone? ¿Se acuerda? ¿Alguien que diga? No. Upomone es, perdón, hermano, que le diga así un nombre rotundo, pero paciencia es, hermanos, nada menos ni nada más que estar bajo presión. Paciencia es estar bajo presión, pero aún estando bajo presión, seguir corriendo. Bendito sea el Señor. La otra palabra es macrotumia. ¿Ya? Y ahí sí, bueno, hermano. ¿Qué sería macrotumia?
Ya, pero podríamos decirlo de esta manera también. Largo genio, este que tenemos de repente en nosotros, que aparece y desaparece. Como que no lo controlamos y lo controlamos. ¿Sí o no? El genio, que habla del carácter. Algunos de un carácter dócil, otros más áspero. Pero estas cosas están metidas en nuestra paciencia. ¿Ya? Algunos de la mecha corta, otros de la mecha larga, más corta que larga. ¿Sí o no? Por eso necesitamos ser formados al carácter de Cristo, hermanos. ¿Ya? Necesitamos ser formados por el Evangelio. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No soy yo, no son mis esfuerzos, no es mi capacidad. Hermano, es Dios en mi vida produciendo esto. Tanto el querer como el hacer. Y es solo por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Entonces Dios se hace cargo de mi vida para que yo pueda correr esta carrera con paciencia. Amén. Yo sé que nosotros nos pusieran ahora a correr la carrera, daríamos lástima, hermano. Si fuera una carrera de esta, de 100 metros, 1000 metros, el maratón. No llegamos a ningún lado, hermano. ¿Cierto? Pero Dios nos ha puesto en esta carrera. Y hay que correr aquí, hermano. ¿Ya? El versículo 16 dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice, pero yo dejé el texto solamente hasta en vano, que no he corrido en vano. Hermanos, asidos de la palabra de vida, asidos del Evangelio, hermanos, asidos de la cruz de Cristo, asidos por Cristo y estamos en Cristo. Hermano, con una seguridad, una confianza, una identidad plena de que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y que yo pueda, hermanos, correr esta carrera, no en vano. De hecho, no es en vano correr la carrera que tenemos por delante. Lo importante, hermanos, es seguir a Cristo. Cuando nos parece muchas veces que lo importante es en nuestras vidas la familia, el trabajo, nuestra salud, nuestros bienes, pero realmente es que estás corriendo otra carrera. Y Dios nos manda a correr su carrera. Esta que tenemos por delante, hermano. Hermano, estamos puestos en un lugar donde tenemos que empezar. Si alguno no la está corriendo, tiene que empezar a correr esta carrera, que es la carrera en Cristo. Lo importante es que mientras estás en el trabajo, mientras estás con tu familia, mientras estás en salud o en enfermedad, mientras tengas o no tengas, tienes que correr la carrera. Amén. El llamado es determinante, hermanos. Primera de Corintios 9:26, la parte B dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como correr de cualquier manera, no, sin saber hacia dónde voy, saliéndome muchas veces del carril que debo correr, donde Dios me puso a correr, que eso está determinado en el llamamiento, en lo que
Dios te ha llamado a hacer dentro del cuerpo, como miembro del cuerpo de la iglesia. Hermanos, pero antes de seguir quiero que nombrar algunas cosas que no son la carrera que tenemos que correr. Por ejemplo, para ser mejor persona, no, hermano, no corremos para ser mejor persona. Para no ir al infierno, no, hermano, no corremos para no ir al infierno. Para que el marido no se me vaya, o mi esposa no se me vaya, para tener paz en mi hogar, en la familia, no, hermano. En consecuencia, correr la carrera considerando que era un desventurado, que era un enemigo, que era un perdido, que era un hombre, una mujer sin gracia. La palabra dice ahí, desgraciado, porque no tenía gracia. Mas, sin embargo, Él me buscó y me ha tomado, y ha tomado, y me ha tomado. Mire qué interesante esto. Y Él me ha tomado y ha tomado mi lugar en la cruz del madero, sufriendo Él una horrenda muerte en mi lugar. Bendito sea el Señor. Por eso, por lo tanto, soy un hombre o una mujer agradecido y consecuente. Él es mi vida, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Él se ha encargado de convencerme día a día que siga y que corra esta carrera que está por delante, a través de su Espíritu Santo que está en nuestras vidas. En 1 Corintios, el versículo 25, dice del capítulo 9, todo aquel que lucha de todo esto se abstiene. Y habla en cuanto a lo secular. Los deportistas se abstienen de muchas cosas para poder cumplir con lo que ellos anhelan. ¿Usted ha escuchado hablar de un deportista? Es mi anhelo, es mi pasión, es lo que yo deseo. Así lo dicen. Yo quisiera que nuestra expresión fuera la misma o mayor todavía. Es mi anhelo, mi pasión, es lo que yo deseo. Es Cristo en mi vida. Correr para llegar al final de esta carrera. Hermano, pero ese deportista se abstiene de muchas cosas, como la Escritura lo menciona. Se abstiene de drogas, se abstiene de licor, se abstiene de una vida licenciosa. Y ahora que estamos en Cristo, ¿tendremos que abstenernos? Sí, hermanos. Pero mira, ahora estando en Cristo, muchas veces nosotros estamos oyendo música secular. ¿Para qué voy a nombrar algunas? Jennifer López, el J Balvin, ¿cierto? Daddy Yankee. Esa música está entrando por nuestros oídos. Muchas veces también podemos juntarnos con gente de tinieblas. ¿Sí o no? Sí. Y todo lo que se mueve en el mundo, o sea, fuera de Cristo, está, hermano, lleno de demonios. Esa es una realidad espiritual de la cual usted y yo tenemos que estar conscientes día a día. Si usted y yo no estamos expuestos al Evangelio, jamás esto va a poder resultar en nosotros una realidad. Pero la realidad es esta. Fuera de Cristo hay tinieblas, hay perversidad, y los demonios han hecho su nido, su guarida, como lo hacían también en nuestras vidas cuando estábamos en tinieblas, de donde el Señor nos sacó por su gracia, por su misericordia, por su sacrificio en la cruz. Hermano, pero tenemos que abstenernos y ser cuidadosos. Mire, nosotros no corremos la carrera que corre el mundo. No, hermanos. ¿Puede uno no congregarse?
Déjeme decirle esto, si puede, porque Dios nos ha dado libertad. Pero ¿cuál es el llamamiento de Dios? Que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos. Entonces tengo que abstenerme de ese deseo, a lo mejor que se mueve en mi mente y justificado con muchas cosas, y tengo que congregarme. Y el deseo de congregarme es un deseo de Dios, no es mío, es un deseo de Dios, y Dios lo coloca en cada uno de sus hijos. 1 Corintios, versículo 27, la parte B ahora, porque habíamos visto la A, ahora vemos la B. No sea que habiendo sido heraldo, mensajero, eso es heraldo, para otros, yo mismo venga a ser apóstata. Hermano, es el apóstol Pablo que está diciendo esto. Por lo tanto, él está afirmando algo que es una realidad. Nosotros estamos en el hueco del Señor y ni nada nos podrá arrebatar de la mano de Dios, pero también nosotros en la libertad que Dios nos ha dado podemos bajarnos de la mano de Dios. Cuando se endurece nuestro corazón y los ojos dejan de mirarlo a Él. Todos dicen que hermosa la frase de este papa que vino a Chile y dijo, miradlo a Él. Pero esa frase no es de Él, es de Cristo. Es de Cristo, hermano. Y Cristo llama a su iglesia. Y Cristo llama a cada uno de sus miembros. Y Cristo llama a cada uno de sus redimidos a mirarlo a Él. A mirarlo a Él. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, hermanos. Algunas características de esta carrera. No se compite contra otro cristiano, intentándolo vencerlo. No es una competencia que tenemos contra el hermano, contra la hermana, para intentarlo vencer. ¿Vencer en qué, diría alguien? No, es que yo soy más justo que ella. No, es que yo tengo más reconocimiento que este otro hermano. O no, es que yo tengo más logros. No, hermano. Nuestra carrera es una obra de fe. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos pensar que nuestra carrera se va a llevar a cabo con obras nuestras. No, hermano. Otra cosa, nuestra fuerza no están en nosotros, sino que están en Dios. Otra cosa que caracteriza esta carrera, este no es mi deseo, es el deseo de Dios. Hermano, otra cosa más, yo no soy apto para correr esta carrera, pero el Dios maravilloso a través de Cristo está produciendo el ser apto para que yo corra esta carrera con determinación, con pasión. Amén. Hebreos capítulo 12, en el primer versículo que leíamos dice, por tanto también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, hasta ahí, habla, hermanos, o hace mención aquí en este primer versículo de una nube de testigos, y en el capítulo 11 de Hebreo habla de una galería de la fe, testigos, ¿ya? Hombres y mujeres que por la fe dieron algo, o lo dieron todo. Lo dieron todo, hermano, por la fe. Moisés creyó y corrió la carrera. ¿Cómo corrió? Corrió de esta manera cuando con la vara golpeó el mar y el mar se partió en dos, hermano.
Ese mar que tenía más de 50 metros de profundidad se partió en dos, corriendo por la fe esta carrera. Es una gran nube de testigos, pero no son nuestros testigos, sino que son testigos para Dios, no para nosotros. Mire qué tremendo. A veces pensamos, ¿no?, que me están mirando a mí. No, no, no. Son testigos que están delante de Dios. Son para Dios. ¿Ah? Abraham le creyó a Dios que Dios le iba a dar un hijo con su mujer, ¿cierto? ¿Cuántos años tenía su mujer? 90 años. ¿Y Abraham cuánto tenía? 100. Pero sin embargo, Abraham buscó cuando tenía menos edad para ayudarle a Dios a la esclava Agar, y con ella tuvo a su hijo Ismael. Pero esa no era la promesa. ¿Ya? A los 80 y tantos años, 86 años, más o menos por ahí, tenía Abraham cuando buscó a la esclava. Y fíjese que a los 99 años vino otra vez el ángel de Jehová y volvió a hablar y le confirmó y le reconfirmó que su mujer, que era Sara, iba a tener descendencia. Y a los 100 años, Abraham, hermanos, recibió a Isaac. Y Dios cumplió para que de esta manera Abraham siguiera corriendo esta carrera, la carrera de la fe. En el versículo 1, la parte B dice, despojándonos de todo peso. La palabra peso en griego es onkos, que significa bulto de algo, un peso. No es necesariamente algo malo. Es algo con una apariencia inofensiva, pero que nos empuja hacia abajo, nos distrae, nos saca nuestra atención y lo peor es que nos saca nuestra mirada de quién debemos tenerla o en quién tenemos que tenerla. ¿Qué cosas podrían ser peso? Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra ociosidad, nuestra pereza, enfermedades, nuestra familia. Dice él, despojémonos de todo peso. Y aquí tiene que ver mucho, hermanos, cuando hay mucho humanismo en nuestras vidas. Porque el humanismo y el evangelio no van juntos. No, hermano, no pueden ir juntos. Son cosas diferentes. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo que había que aborrecer. Y aborrecer es tener en más alta estima, en este caso, a Cristo, que cualquier cosa. Y ahí entra hasta la familia. ¿Se acuerda o no? El versículo sigue diciendo, y del pecado que nos asedia. Despojarnos del pecado de incredulidad, que obstaculiza la carrera de la fe. Dudar en Dios y dudar de la vida de fe, eso se contrapone, eso obstaculiza nuestro correr. Hermanos, el evangelio es determinante en cada una de nuestras vidas. El que pide perdón queda libre y queda libre para siempre. Amén. Humillaos y despojaos de los bultos y los pecados, dice el Señor. Hebreos capítulo 2, en el versículo 2, dice de esta manera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se puede correr de otra manera, hermano. Tenemos que correr mirándolo a Él. Dios dice
que nosotros caminamos no por vista, caminamos por la fe. Pero en la fe Dios nos pide que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. En Él, hermanos. Colocad vuestros ojos en nosotros mismos, colocando nuestros ojos en nosotros mismos, hermanos. En el dinero, en nuestros problemas, en todas aquellas cosas, hermanos, que nos han distraído por mucho tiempo. Escuchamos muchas veces esa voz que nos habla a nuestros oídos, y hasta a veces somos nosotros mismos enemigos del Evangelio mismo, muchas veces. Hermanos, cuando Dios nos dice que nuestra mirada, hermano, que nuestra vista tiene que estar en Cristo, y porque Cristo es la meta. Bendito sea el Señor. A veces hay preocupación, hermanos, por otras personas que están pensando o qué van a decir de nosotros. Pero, hermanos, no estamos llamados a agradar al hombre. No, hermanos. Porque ni a Dios podemos agradar, sino que es Cristo en nosotros, el que siempre agrada al Padre. Y Él nos hace participar de este agradar por la gracia. Amén. Amén. Yo tengo entonces, hermano, que ocuparme en lo que Dios dice para poder seguir la carrera. De otra manera será imposible, hermanos. En el cielo vamos a abrazar gente que pensamos que no eran, y los que parecían que eran, no los podremos abrazar porque no estarán ahí, porque no eran hijos de Dios. Si alguien habla mal de ti, hermano, tú tienes que tener los ojos puestos en Jesús. Tú tienes que tener los ojos puestos en Jesús. Esa es la forma correcta para que el perdón esté fluyendo, hermano. La palabra autor, que es en griego archegos, que significa pionero, originador, modelo, ejemplo principal. Eso es autor. Él vino a la vida y a vivir esta vida en fe, o no con cualquier fe. No es la fe del mundo, no. Es la fe de Él, de Dios. Él vivió esta vida en esta fe suprema. Él es el autor, hermanos, de esta carrera de la fe. No es el hombre, no es Pablo, no, es Cristo el autor de esta carrera. Mire, siempre damos testimonio de que Cristo siempre habló, dijo y hizo todo lo que el Padre le mandó. En Juan capítulo 5, versículo 30, dice: la voluntad del que me envió, esa hago, la del Padre, porque este era el ejemplo para Jesús. Pero este ejemplo para Él es nuestro ejemplo, hermano, a seguir. Mateo 26, versículo 39 dice, ahí nuestro Señor Jesucristo: Padre mío, esto yo sé que usted se acuerda, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. En otras palabras, no como mi voluntad, sino como tu voluntad. ¿Por qué, hermano? Porque no es a mi manera, no es como yo pienso. No, hermano, esa es la manera de Dios, es como Dios dice. Él nos colocó en una carrera y tenemos que correrla hasta el final. Tenemos que llegar a la meta, tenemos que esforzarnos y correr esta carrera, entendiendo que esforzarse es agonizar.
El modelo es Cristo. Cristo fue traicionado, quedó solo, no tenía dónde recostar su cabeza, despreciado y desechado por los hombres. Pero aún así, corrió la carrera. Hermanos, se corre a la manera de Dios. Se corre como Dios dice, no como yo pienso, ni como yo interpreto algo. No, es como Dios dice. Puesto los ojos en Jesús. Jesús corrió esta carrera y la corrió por dos cosas que yo podría señalar ahora, pero sé que es algo más completo, pero dos cosas. Primero, por el gozo delante de Él. Y segundo, para sentarse a la diestra de Dios el Padre. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 17, y podamos leer ahí algunos versículos. Capítulo 17, versículo 4 y 5, dice: hermanos, es nuestro Señor Jesucristo hablando y dice de la siguiente manera: yo te he glorificado en la tierra. Aleluya. ¿Sabe qué? Esta parte que estamos leyendo es algo que nuestro Señor Jesucristo dijo proféticamente. Él lo mencionó ahí y dijo de esta manera: yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuándo nuestro Señor Jesucristo glorificaría al Padre en la tierra? Cuando murió y resucitó, hermano. Y Él estaba haciendo mención de esto: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aleluya. Esto es glorioso, hermano. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Por el gozo delante de Él y para ser sentado a la diestra de Dios el Padre. Jesús corrió esta carrera. Corrió por el gozo de la exaltación y por la gloria para estar sentado a la diestra de Dios, donde Él nos ha puesto por misericordia y por gracia. Con Cristo estáis juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en mi lugar. Y Él nos ha sentado en tronos celestiales juntamente con Cristo. ¡Aleluya! Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Él corrió esta carrera con pasión, con desesperación, para poder estar dentro del diseño del Padre. Que el Señor pueda revelarnos que tiene una manera correcta de correr esta carrera. Nosotros corrimos, hermano, por el gozo también de la exaltación. Porque Él mismo dijo que donde yo estoy, ellos también estén. Porque Él lo ha prometido. Amén. Amén. ¿Lo cree usted o no? Podemos partir en cualquier momento de este escenario que tenemos en esta tierra. Nos vamos con el Señor. Si estamos a cuenta con Él, nos vamos con el Señor. Amén. Es un esfuerzo sobre esfuerzo, pero que Dios nos capacita para esto, hermano. Quiero que leamos Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Busquémoslo, hermano. Aliméntese en esta hora de la palabra del Evangelio, hermano. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, es el apóstol Pablo hablando a los filipenses, pero hoy día nos habla a nosotros, nacimiento, y a los que están ahí en sus casas. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, el apóstol Pablo es un hombre que fue por causa del evangelio, hermano, azotado, golpeado, encarcelado, golpeado muchas veces, casi dejándolo como muerto, dándolo todo en hambre, hermano, en desnudez, en persecución. Él prosigue la meta que hay dentro de él, que es lo que está moviendo su ser para poder proseguir, para seguir esta carrera. ¿Qué está moviéndolo dentro de él? Es la presencia de Dios, la misma que hoy día está en ti y en mí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esfuerzo sobre esfuerzo que lo produce el Señor. Esfuerzo sobre esfuerzo que lo produce el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y ya vamos a ir casi terminando, hermanos. Busquen su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 4. El versículo 8 dice de la siguiente manera: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Bendito sea la corona de justicia. El problema es que algunos creen que la corona, o creen que van a recibir una corona. Pero esta es una figura, hermanos, del carácter de Cristo. Ese es el premio. Hermano, se completa todo lo que nos falta del carácter de Cristo. Esa es la corona de justicia. Bendito sea el Señor. Corona, autoridad, poder, justicia, carácter de Cristo. Apocalipsis 4:10 dice de la siguiente manera: los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Amén, hermanos. Es un reconocimiento que estamos solo por Cristo siendo formados, cada uno de nosotros. No es por el hombre, no es por alguna capacidad humana de alguien. No, hermano, solo por Cristo estamos siendo formados. Es un reconocimiento a Él, a su justicia, a su carácter, a su poder, a su autoridad, a sus diseños. ¿Estás decidido llegar hasta el final? ¿Qué harás con esta carrera? Correrla, hermanos. Es la carrera de la fe. Una afirmación categórica. Alguien ya corrió esta carrera. Y ese es Cristo Jesús, nuestro ejemplo, nuestro modelo. No tenemos nada más que hacer. Él nos dará las fuerzas y Él producirá en nosotros
todo lo que nos falta para poder seguir corriendo la carrera con esperanza. Recuerde que la esperanza es una esperanza viva y la meta que es Cristo está dentro de nosotros. Hermano, no es difícil. Él lo da todo, lo ha dado todo y lo sigue dando para que nosotros lleguemos al final. Dios nos libre, hermano, del peso, pero Él nos dice que nos despojemos de esas cosas. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe, hermanos, y su sacrificio en la cruz es suficiente para que nuestro pecado sea lavado, sea perdonado. No tenemos naturaleza pecaminosa. No, Cristo la tomó y la clavó en la cruz del madero. Él en su diseño de gobierno, Él sabe y conoce todas las cosas, pero no todo lo que nos pasa muchas veces es la voluntad de Dios. Y Dios permite en su voluntad solamente gloriarse para hacer nuestras vidas formadas. Si necesitamos, Él siempre está dispuesto a darnos. Hermanos, corramos esta carrera que el Señor nos ha puesto por delante y lleguemos al final. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Amén.